Me parece que lo que falta en el análisis de la diputada Xiley, y que es muy relevante, es el rol del Congreso en todo esto. Porque aquí no hay que soslayar que los que estamos en deuda somos nosotros, los legisladores. Ese proyecto que envió el Poder Ejecutivo en diciembre de 2017, nunca logramos dictaminarlo, ni siquiera en contra. Personalmente, en aquella época yo era presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que era el primer giro del proyecto, y la verdad es que pese a los esfuerzos que hice, no logré que dictamináramos el proyecto. Entonces, hagámonos cargo también, porque si aquí en el Congreso hubiéramos aprobado ese proyecto tal como lo envió el Ejecutivo o con las modificaciones que nos hubieran parecido adecuadas, el fallo de la Corte de diciembre de 2021 no hubiera existido. Lo mismo ocurre a partir del fallo de diciembre de 2021 con el... en diciembre de 2021 la Corte dicta el fallo tan cuestionado por ustedes y dice que la integración del Consejo de la Magistratura a ese momento, por aplicación de la ley 26.080, es inconstitucional, que el Consejo tiene que tener una integración distinta. Y le dice al Congreso, sanciona una nueva ley para resolver esto. Y le ponen plazo, porque está claro que si la Corte no le pusieron plazo al Congreso, la sentencia podría perfectamente tornarse abstracta, porque el Congreso nunca resuelve el tema, como está ocurriendo, y el Consejo sigue con su integración inconstitucional. De modo que es razonable que la Corte haya fijado un plazo. También es razonable que haya fijado o haya establecido cuál sería la consecuencia si en ese plazo el Congreso no se pronunciaba. Lo de que el plazo es de imposible cumplimiento es muy discutible. El proyecto de ganancias lo aprobamos en 3 días. Entró el viernes y el martes ya lo habíamos aprobado. No, yo no, pero el Congreso, pero la Cámara lo aprobó. La Cámara le dio media sanción el martes y entró el viernes. 3 días tardó. Pero vayamos también a lo que pasó después del fallo de la Corte para reforzar esto que me parece tan importante, que es el rol absolutamente deficitario del Congreso. Porque después de que la Corte dictó ese fallo, el Senado le dio media sanción a un proyecto de ley y vino aquí a la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Diputados no hemos tenido una sola reunión de comisión, y está el presidente presente, que no me deja mentir, destinada a discutir esa media sanción. Media sanción que, como es público y notorio, yo no comparto y en caso de haber tenido la oportunidad de discutirla, hubiera propuesto muchas modificaciones. Pero lo cierto es que no la hemos discutido. ¿Cómo que no? No. Pero si vino pie de casa, vino... Eso fueron reuniones informativas. Nunca tuvimos una reunión destinada a dictaminar. Y en eso... Bueno, Rodolfo, coincidirás conmigo, nunca tuvimos una reunión... Exactamente. Bueno, entonces, me parece que antes de cargar tanto las tintas en la Corte Suprema y en la actuación de la Corte Suprema, también tenemos que hacer una reflexión respecto del rol del Congreso. Porque en 2017, en diciembre de 2017, ingresó un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, no lo tratamos nunca. A principios del año pasado entró una media sanción del Senado y nunca nos pusimos a discutirla en serio y a dictaminarla. Porque, además, esto tiene importancia por lo siguiente, porque cuando la Corte dictó sentencia en diciembre de 2021, no era inexorable que el presidente de la Corte pasara a presidir el Consejo. No era inexorable, no era forzoso. Esto ocurrió porque el Congreso no sancionó una nueva ley. Porque si nosotros nos hubiéramos puesto de acuerdo y hubiéramos sancionado una nueva ley antes de que se cumpliera el plazo fijado por la Corte, que fue a mediados de abril del año pasado, podríamos habernos puesto de acuerdo en una ley que no incluyera al presidente de la Corte ni a ningún juez de la Corte como presidente del Consejo de la Magistratura. De modo que ahí no hay ni autodesignación ni nada que se le parezca. Ahí lo que hay es realmente un déficit en la actuación del Congreso. Asumámoslo, reconozcámoslo. Así como respecto de otros temas y otras leyes,
hemos actuado con gran celeridad y con gran diligencia, en este tema hemos estado dormidos. No hemos discutido lo suficiente, no hemos hablado lo suficiente, no sé qué pasó, pero lo cierto es que no sancionamos ninguna ley. Por último, me quiero referir al tema de la vuelta a la nueva vigencia de la ley 24.937. Porque allí en el voto del doctor Lorenzetti, que se critica este aspecto, porque el doctor Lorenzetti coincide con la declaración de inconstitucionalidad que firmaron los otros jueces de la Corte, pero discrepa respecto de la consecuencia para el caso de que el Congreso no sancione la ley. Es decir, el esquema de la sentencia es el siguiente. Se declara la inconstitucionalidad de la ley 26.080 en lo referido a la integración del Consejo de la Magistratura. Y se le dice al Congreso, señores legisladores, dicten una nueva ley que sea constitucional, que respete el equilibrio, que es lo que está alterado en la ley 26.080. Hasta ahí están de acuerdo todos los jueces. La diferencia entre Lorenzetti y los restantes jueces se da en la parte de la sentencia referida a las consecuencias para el caso de que el Congreso no sancione esa nueva ley orgánica del Consejo de la Magistratura. Allí, en ese aspecto, lo que la mayoría de la Corte dice es, si cumplido el plazo de 120 días, el Congreso no ha sancionado una nueva ley orgánica del Consejo de la Magistratura, el Consejo deberá integrarse del modo que lo tenía previsto la ley 24.937, que era la ley anterior a la 26.080 declarada inconstitucional. Lorenzetti discrepa con esta solución y discrepa con argumentos no del todo correctos o no del todo veraces, incluida una cita de Kelsen que está hecha a medias y no es del todo correcta. ¿Por qué? Lo explico. Kelsen, en esa cita que hace el doctor Lorenzetti, diferencia la pérdida de vigencia de una ley por derogación del órgano legislativo o por declaración de inconstitucionalidad de la justicia, porque las consecuencias son distintas. Es decir, dada una ley A, si esa ley A es derogada por la ley B y en el futuro el órgano legislativo deroga la ley B, eso de ninguna manera restablece la vigencia de la ley A. Esto está clarísimo. Y eso efectivamente lo dice Kelsen en la cita que hace el juez Lorenzetti. Pero agrega otra cosa Kelsen, establece una diferencia y dice, ahora, si la ley B que derogó a la ley A pierde vigencia, no porque la derogue el órgano legislativo, sino porque la justicia la declara inconstitucional, la consecuencia es distinta. La consecuencia es tan distinta que en algunos casos la ley A puede recobrar o recuperar, esto se suele usar el término reviviscencia que usó la presidenta de la comisión, la ley A puede recuperar su vigencia. De modo que es muy distinta la consecuencia de que una ley pierda su vigencia por derogación del órgano legislativo o por declaración de inconstitucional, que esta es la parte que le falta a la cita del juez Lorenzetti. Y también se equivoca el juez Lorenzetti en decir que no hay, al decir que no hay antecedentes, y cita concretamente al derecho de Estados Unidos, de casos similares en los que una ley recupere vigencia luego de haber sido derogada. Son muchos los casos que se han producido en el derecho norteamericano. Para no citarlos a todos, les recomiendo la lectura de una nota escrita a propósito del fallo que se llama La Declaración de Inconstitucionalidad en Sentencias y Acordadas de la Corte Suprema, que está escrita por dos eximios constitucionalistas que son Manuel García Mansilla y Ricardo Ramírez Calvo. Está publicada en el suplemento constitucional número 2 de la ley del año 2022. Allí se citan decenas de casos en el derecho estadounidense en los cuales efectivamente se produjo esta reviviscencia. De modo que, aunque los hechos son los mismos, las interpretaciones respecto del carácter, el valor o la calificación de esos hechos, como se ve, pueden ser muy diferentes. Y sobre todo yo insisto y remarco en que me parece que en la argumentación del oficialismo falta analizar
nuestro rol y nuestra... Está bien, pero entre otras cosas, esa sentencia de la Corte se produjo porque nosotros no sancionamos una ley orgánica a partir del proyecto que el Ejecutivo mandó en 2017. Y la vuelta del presidente de la Corte a la presidencia del Consejo se produjo no solo como consecuencia de la sentencia de la propia Corte, sino como consecuencia de nuestra inacción. Porque si después que la Corte dictó esa sentencia nosotros hubiéramos dictado una nueva ley orgánica, a lo mejor el presidente de la Corte no estaba en esa nueva ley orgánica y no hubiera vuelto a la presidencia del Consejo de la Magistratura. De modo que sin perjuicio de que quedan muchas cosas para discutir y respecto a las cuales no coincido con el análisis de la diputada Siley, me parece que basta lo que hasta aquí he dicho para que quede probado y demostrado que a partir de los mismos hechos en los que coincidimos, las interpretaciones, sin embargo, pueden ser muy divergentes y con resultados muy diferentes. Desde nuestro punto de vista, la conclusión tan distinta es que consideramos que no hay motivo alguno de mal desempeño para investigar o enjuiciar a los jueces de la Corte Suprema. Gracias, presidenta.